Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ha sido la gracia de Dios la que nos ha llevado a la vida de salvación. Lo que hacemos, nuestras obras buenas, son el efecto, la consecuencia y la expresión de que la gracia obra en nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso.
Hermanos, ustedes estaban muertos a causa de las faltas y pecados que cometían, cuando vivían conforme al criterio de este mundo, según el príncipe que domina en el espacio, el mismo espíritu que sigue actuando en aquellos que se rebelan. Todos nosotros también nos comportábamos así en otro tiempo, viviendo conforme a nuestros deseos carnales y satisfaciendo nuestra concupiscencia y nuestras malas inclinaciones, de manera que por nuestra condición estábamos condenados a la ira, igual que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús, porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Qué bueno es el Señor. Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. El Señor nos hizo, a Él pertenecemos. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por su riqueza. Les dijo: Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho,
Y se preguntaba a sí mismo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es una lección maravillosa, pero al mismo tiempo es una lección bastante dura, ¿verdad? Bastante dura para nosotros. Porque muchas veces nosotros pensamos así, ¿verdad? Pensamos en acumular, pensamos para lo que vendrá dentro de cuánto tiempo, que ya nosotros no viviremos. Por eso, queridos amigos, lo importante es vivir ahora, aquí, la vida intensa. Dejar verdaderamente los verdaderos valores en la construcción del reino de Dios, en la formación de la sociedad. ¿Cómo tendrán que vivir la vida para que lleven adelante una sociedad honesta, una sociedad justa? Porque puede ser que nosotros mismos, acumulando riquezas, teniendo muchos bienes, está bien, yo no voy a decir si robaste o no robaste, pero por lo menos copia, y si lo hiciste honestamente, mejor todavía. Pero incluso así, hoy el Señor nos está diciendo, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Solamente quisiste acumular. Lo que tenés que hacer es acumular en todo caso sabiduría. Tenés que acumular para tu familia, para tus hijos, porque ellos son los que seguirán los valores y los principios que acumulaste, que viviste y que ahora supiste transmitir. Porque si no también yo puedo dejar tantas cosas, pero allá popayo y que era mitad la lleva ahí, gente no comprometida con la sociedad, y le dejo muchas riquezas y son ellos, tus propios hijos, los que están ahí, porque no los educaste. ¿Quién utilizará mal esa riqueza que le dejaste y vos con esa intención de contribuir y de hacer bien las cosas? Pero como no le educaste en los valores y principios, esos hijos tuyos después saldrán cualquier otra cosa, ¿verdad? Lo que menos van a hacer es transmitir lo que tal vez vos acunaste, lo que vos viviste, lo que vos con tanto sacrificio conseguiste, ¿entendiste? Y por eso le llama la atención, porque ella estaba contento. Dice que él, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo dónde guardar mi cosecha, porque el Señor me bendijo. Y bueno, el Señor te bendijo, y bendito sea Dios, tanta cosecha. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis granos, construiré otro más grande, amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y bueno, eso es lo que vos estás pensando. Y después, peor todavía, porque dice, y ahora me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Sin embargo, el Señor ahí mismo al frente le sale, insensato. Vais bilang de Yesakwai. Dengo kopihare pendere hasamoy. Kopihare pere manota. Hamba ere yapota, pendere ajina. No te sirve de nada. Entonces, queridos amigos, quiere decir que todas las riquezas que Dios pone a nuestro servicio es para que nosotros podamos compartir. Ustedes saben que estamos en el Evangelio de San Lucas, y Lucas, dos palabras interesantes. El rico es en forma negativa y la riqueza es en forma positiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno es positivo y por qué el otro vocablo es negativo? Rico porque es aquel que justamente, dice el Evangelio, quiere acumular para sí mismo. Piensa solamente para sí mismo. Los bienes, la riqueza que Dios nos ha dado, piensa simplemente para sí mismo y es egoísta. Y sin embargo la riqueza es buena, y la riqueza es lo que Dios quiere que todos tengamos, riqueza. Pero riqueza quiere decir saber administrar los bienes que Dios nos ha dado y nos ha regalado. La riqueza que Dios nos da, Dios no nos pide vivir bajo el puente, o vivir zaparrastrosos,
o vivir en la ignorancia o vivir arrastrados por el suelo. No, quiere que administremos la riqueza. No quiere que seamos ricos. Ricos quiere decir aquel que es angurriento y que no es capaz de abrirse a los demás y de compartir la riqueza de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que todos los bautizados actuemos con fe y caridad ante la sociedad actual. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean reconocidos por su fe y compromiso de solidaridad con los sectores sociales más pobres. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que sepamos discernir desde la voluntad de Dios todos nuestros proyectos, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe,
con mucha esperanza decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida